Muy buenos días, muchas gracias por unirse a esta transmisión que estamos teniendo por distintas plataformas. En nombre de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo le quiero dar una cordial bienvenida a esta conversación que denominamos Diálogos de Economía del Futuro, que venimos realizando hace bastante tiempo. Y la idea es poder reunir a personas que piensan distinto sobre distintos temas, pero buscando la manera de ver si hay puntos de acuerdo que nos permitan avanzar. Y el tema que hemos elegido para esta oportunidad es particularmente importante: cómo retomar la ruta Arroyo. ¿Y por qué es importante? Porque ya desde hace varios años empezó a decaer el ritmo de crecimiento de la economía chilena, y la única manera estable de poder recuperar empleos, de generar mayor recaudación fiscal para financiar el gasto público que ha surgido de distintas demandas, es con el crecimiento. Y segundo, porque, bueno, luego de la elección de la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Este tema va a estar en la discusión, el tema del modelo de desarrollo. Tal vez no explícitamente, pero siempre va a ser algo que va a estar ahí, y así ya lo han declarado muchos de quienes resultaron elegidos. Y para esto, qué mejor que contar con un panel de lujo, realmente, y nos pareció apropiado juntar de forma bastante inédita a 4 exministros de Economía, que con la experiencia que ellos tuvieron en el cargo, con aciertos, errores, con acciones, con omisiones, pero ellos creo que tienen están en un cierto pedestal que les permite ser interlocutores muy relevantes para este tema. Entonces yo los quiero presentar, y primero le doy la bienvenida y los presento por orden en el cual ocuparon el cargo de ministro de Economía. Jorge Marshall, buenos días, Jorge. Juan Andrés Fontaine, que tuvo 2010, 2011 y después tuvo en 2019. Luis Felipe Céspedes, que tuvo la mayor parte de la presidenta Bachelet, y Juan Andrés Fontaine, y José Ramón Valente, que estuvo en el año 2018-2019. Bueno, así que buenos días a todos. Y el primer tema que me gustaría que abordáramos es el por qué se ha perdido esta capacidad de crecimiento. Es obvio, hay bastante consenso de que el potencial es bastante más bajo que el que teníamos antes. Hay bastante consenso en que la productividad o la ganancia de productividad también han caído, que antes era un importante motor de crecimiento. Bueno, y está el tema, ¿qué pasó? ¿Se agotó el modelo, como dicen algunos? ¿O no será que no se hicieron las reformas necesarias para poder aprovechar las ventajas de este modelo en un marco más globalizado, que se requieren tal vez menos restricciones en muchas áreas, etcétera? Entonces, colocando esa primera pauta sobre la mesa, me gustaría preguntar en el mismo orden en el que ocuparon el cargo, primero a Jorge Marshall, ¿cuál es su visión sobre el tema? Gracias, profesor Cheire. Gracias por la invitación y un agrado estar con estos distinguidos panelistas. Partamos por los hechos más básicos. La economía chilena tenía una capacidad de crecimiento de 6-7% a comienzos de los 90 y hoy día está con un crecimiento de tendencia del orden del 2%. Los últimos 8 años promedio bajo el 2%. Esa ha sido la tendencia de alguna manera paulatina, excepto por periodos, por el superciclo, etcétera. Ha sido una tendencia constante, paulatina, durante las prácticamente 3 décadas en donde estamos haciendo este análisis. Hay ciertos episodios clave dentro de esta conversación, que es muy distinto el escenario actual del escenario que vivimos entre el 2000-2003. El escenario del 2000-2003 ocurrió algo parecido. La economía chilena venía creciendo al 7% y de pronto al comienzo del gobierno del presidente Lago estaba creciendo al 3%. Sin embargo, en ese momento se movilizaron los actores sociales. Se movilizó el gobierno, se movilizó el empresariado, hubo una preocupación, hubo una agenda pro crecimiento, se movilizaron los partidos políticos. En enero, fines de enero del 2003, hubo una reunión en La Moneda donde estaban los partidos políticos. Se crearon una serie de iniciativas, el Consejo de la Innovación, la Fiscalía Nacional Económica. O sea, se promovió una discusión, un debate interno,
no se me puede olvidar, por ejemplo, el presidente Lagos va a Silicon Valley con 100 empresarios, diciendo, tenemos que tomar nosotros un protagonismo en este fenómeno que nos está ocurriendo, que es que el crecimiento había pasado del 7 al 3. Después vino el superciclo. El superciclo nos creó un entusiasmo en todos los sectores de la sociedad. Nos olvidamos de que el crecimiento era una tarea de esta envergadura. Y cuando se terminó el superciclo quedamos inmovilizados. Realmente nos quedamos sin capacidad de movimiento, pensando en que podíamos agilizar un trámite. O sea, las agendas del crecimiento después del superciclo han sido pobrísimas. Entonces, ¿cuáles son las causas de esto? Hay distintas causas, como en todas las cosas. Hay causas estructurales. Las causas estructurales son la limitación de los recursos naturales, la limitación de la ley del cobre. La minería crecía al 10% anual durante la década de los 90. Hoy día está creciendo al 1% anual. Entonces, esa es una diferencia. Básicamente, no es por menor inversión, es básicamente por menor rendimiento de la inversión. El sector salmonero, por ejemplo, estaba creciendo el 30% en los 90. Entonces, un sector que crece al 30% anual, bueno, genera un impacto gigantesco. Hoy día está creciendo al 2%. Entonces, y eso es por limitación, ya se copó la capacidad que existía en esa actividad, y así uno va, el sector forestal también tiene, o sea, hay un conjunto de factores estructurales. Y hay un segundo conjunto de factores que son las circunstancias externas. En los últimos 30 años se produjo la incorporación de Europa del Este, de China, al comercio mundial, y esos son fenómenos que ocurren por una sola vez. Durante esos 30 años, el crecimiento del comercio mundial fue del orden del 7%. Antes de ese fenómeno, el crecimiento del comercio mundial era del orden del 3%. Y después de ese fenómeno, que son los últimos 10 años, también es del 3%. China cambió su composición, pasó de una economía básicamente industrial a una economía más de servicios. Hoy día el sector servicios tiene más del 50% del PIB de China. O sea, fueron cambiando las realidades. El desarrollo tecnológico ha ido cambiando el mundo y nosotros no estamos cambiando. Y ese es el tercer conjunto de factores, que son las circunstancias internas. La circunstancia interna es que estamos inmovilizados, no nos estamos adaptando a la nueva realidad mundial de la economía mundial. El mundo perdió impulso y nosotros no estamos haciendo la tarea de generar nuevos factores de crecimiento. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias son, durante los buenos años se expandió una clase media gigantescamente. Los hijos de esa clase media fueron a la universidad, sacaron títulos universitarios, fueron profesionales. O sea, la clase media del país se desarrolló y se fortaleció. Pero la capacidad de atender las aspiraciones de esa clase media están dadas por el crecimiento. Como decía el profesor Cherio al comienzo, es la capacidad de crecimiento la que nos permite satisfacer esas aspiraciones. Y como en los últimos 10 años, la clase media ha ido avanzando en sus aspiraciones porque accedió a una serie de bienes y servicios y no tiene la posibilidad de satisfacer esas aspiraciones. Resultado, la frustración. Frustración que ya venía, o sea, la pérdida de la confianza en las instituciones, porque las instituciones no están entregando los resultados que la gente quiere, la frustración en el sistema político, el sistema político no está tomando las medidas que la gente espera, la frustración con los resultados, con el desempeño de la economía. Y eso ha derivado en las crisis sociales y políticas que estamos viviendo. O sea, si uno tuviese que hacer un resumen, el mundo cambió y nosotros seguimos pensando que el mundo no ha cambiado todavía. Ok, gracias, Jorge. Juan Andrés, ¿cuál sería tu visión sobre este tema de la pérdida potencial? Primero un saludo a todos a nuestro moderador y a todos los panelistas, y un agradecimiento a esta invitación y felicitaciones por enfocarse en este tema que sin lugar a dudas es más relevante y, como bien decía Jorge, tiene enorme importancia incluso para los debates políticos que nos han tenido concentrados en los últimos días, semanas y meses. Ahora, respecto al fenómeno mismo, yo quiero partir diciendo que yo no participo para nada de una visión pesimista respecto del potencial de crecimiento de Chile. He visto muchas estimaciones que suelen hacer los expertos, que hablan hoy día de crecimientos potenciales en torno al 2%. Yo no compro para nada ese diagnóstico. Creo que tenemos las condiciones económicas, y subrayo económicas, para tener un crecimiento muy fuerte,
no solamente como recuperación de la pandemia, sino que como crecimiento potencial a mediano plazo. Cuando digo muy fuerte, pienso en tasas de crecimiento de entre 3 y 4%, sin hacer grandes reformas que signifiquen, digamos, invertir enormes esfuerzos políticos y técnicos. Creo que la fuerza para ese crecimiento, el motor de ese crecimiento, es, particularmente en la coyuntura mundial actual, va a ser la inversión, o debe ser la inversión. Nosotros tenemos enormes posibilidades de invertir más en minería, en energía, en infraestructura. La Corporación de Bienes de Capital acaba de dar cuenta de 56.000 millones de dólares de proyectos a medio camino, digamos, en este momento, y creo que el desafío es qué hacer para que esos proyectos se lleven a cabo. Esa es la primera meta, y eso es creación de empleo, creación de crecimiento, y esos proyectos de inversión normalmente traen también más productividad, que otra de las cosas que mencionaba Hernán en su pregunta, la tendencia, digamos, a la desaceleración de la productividad, que entre paréntesis, por razones que no vamos a tener tiempo de abordar aquí, yo creo que técnicamente las mediciones de productividad que se utilizan tienden a sobreestimar la desaceleración. Pero más allá de eso, ha habido cierta desaceleración. Sí, creo que aquí lo que hay que generar es un gran boom de inversión. Creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no se ha generado hacia atrás? Y es un poco la pregunta de Hernán. Yo creo que porque no es que el modelo se haya agotado ni nada por el estilo. Los modelos económicos van adaptándose a las distintas circunstancias, y obviamente han surgido objetivos nuevos y que son muy válidos y valiosos, como por ejemplo la preservación del medio ambiente, la participación ciudadana, la defensa de las comunidades indígenas, factores digamos, objetivos de ese tipo. Pero cómo se conjugan esos objetivos en la legislación, y que esos objetivos no signifiquen trancar los procesos de inversión, ahí es donde hemos fallado, ¿no? Y creo que hay una cantidad muy grande de leyes que se han transformado en obstáculos para la inversión, no porque tengan un mal propósito esas leyes, sino que porque la manera como esas leyes han armado significan ponerle cortapisas a los proyectos de inversión, y a todos los que hemos sido ministros de Economía hemos estado tratando de empujar proyectos de inversión que topan con estos problemas, y desgraciadamente el sistema político ha sido sumamente lento en procesar los cambios necesarios en esos proyectos, o en esas leyes, digamos, en esos cuerpos legislativos. De manera que yo creo que por lejos la gran restricción. Obviamente también hay cosas que hacer específicas en materia de productividad. Ahí están estas agendas que mencionaba Jorge la pasada. Yo no participo para nada o sea, discrepo de que haya habido poca preocupación por el crecimiento económico, que digamos, a partir del boom del cobre, como quien dice, nos hayamos olvidado de este tema. Pienso que el trabajo que está en las agendas de productividad que se han trabajado, y particularmente de la Comisión Nacional de Productividad, que ha hecho aportes extraordinariamente valiosos en ese aspecto, están. Lo que no ha habido, sí, es suficiente disposición política para avanzar en esta dirección. Yo pienso que, desgraciadamente, las circunstancias políticas actuales no son propicias para grandes cambios en esta materia. Pienso sí que el sistema político va a tener que abordar la necesidad de llevar adelante los proyectos de inversión en este ambiente de alta incertidumbre reinante hoy día, y yo creo que hay fórmulas para eso. No es el momento quizás de discutirlo a fondo, pero yo creo que hay formas de estatutos especiales para la inversión, para proyectos especialmente aceptados, con costos para los inversionistas probablemente, quizás un cierto impuesto adicional, pero que en definitiva les den estabilidad a las reglas del juego por un periodo largo de tiempo para los grandes proyectos en minería, en energías verdes, en infraestructura, que son cruciales. Para efectos, por ejemplo, del aumento de la productividad, es crucial digamos, abrir los cuellos de botella digamos, en logística asociados a la falta de inversión en infraestructura. Y para lograr, y esas son todas inversiones de muy largo plazo, los tres casos, digamos, infraestructura, minería y energía son grandes proyectos de inversión, y vamos a tener que generar, yo creo, con
urgencia un cierto estatuto que le dé estabilidad a las reglas del juego a las inversiones en esos rubros, previamente aprobadas probablemente por alguna comisión estatal, digamos que en definitiva concluya que son proyectos de importancia, para efectos de evitar que la discusión política institucional en la cual estamos embarcados en estos momentos signifique un fracaso a esas inversiones. Muchas gracias. Luis Felipe Céspedes, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas y todos quienes nos están viendo. A ver, yo quiero empezar mi análisis respecto a qué es lo que nos ha pasado con una mirada quizás un poco más de estrategia de desarrollo. Yo creo que cuando los países están en sus etapas iniciales de estrategia de desarrollo, o cuando están lejos, digámoslo así, de la frontera tecnológica de lo que son los países desarrollados, la estrategia óptima consiste en adoptar tecnologías, en adoptar buenas prácticas, y lo hemos visto en nuestras empresas, lo hemos visto en distintos sectores económicos, por ejemplo, a partir de los años 90. Y esa estrategia o esa etapa de desarrollo es muy intensiva en inversión, y por lo tanto aquellos elementos que puedan potenciar la inversión se hacen muy relevantes en esas etapas de desarrollo. Pero conforme los países van progresando, y ese fue el caso de Chile, Juan Andrés mencionaba lo que pasó en el sector de la minería, donde pasamos de producir 1,5 millones de toneladas en el año 90 a producir 4.800.000 toneladas a fines de esa misma década. Pero cuando va pasando esa etapa, lo que se requiere es estimular la innovación. Se requiere que nuestras empresas generen nuevos modelos de negocio, se requiere que nuestras empresas generen nuevos productos, nuevas ideas, y eso genera a su vez nuevas oportunidades de empleo, como por ejemplo lo que mencionaba Jorge, para poder darle oportunidades a esos chicos que se han ido educando, esas personas, esos jóvenes que se han ido educando. Si no hacemos esos ajustes, la productividad deja de crecer y las economías se estancan. Y eso es precisamente algo que hemos venido observando, un cierto grado de deterioro o un deterioro significativo en nuestras tasas de crecimiento, deterioro que por lo demás es natural conforme los países van avanzando, pero creo que en nuestro caso ese deterioro ha ido de la mano de una caída fuerte de la productividad, lo que sin lugar a dudas es un llamado de atención muy importante. De ahí lo que tenemos que hacer, creo yo, es dar paso a una estrategia con mayores componentes de innovación, de generación de nuevos negocios, de generación de nuevas actividades económicas. Y eso requiere cambios institucionales importantes. Se requiere mucha competencia. Enrique Marshall mencionaba la creación de la Fiscalía Nacional Económica el año 2003. Pero se olvidó mencionar, Jorge Marshall mencionaba la creación de la Fiscalía Nacional Económica el año 2003, pero se le olvidó mencionar que hasta el año 2009 la Fiscalía Nacional Económica no tenía ninguna atribución para efectivamente desbaratar carteles. ¿Por qué? Porque no podían ser llamados telefónicos, porque no podía allanar oficinas. Y cuando tuvo esas atribuciones en el año 2009, lo que vimos fue un fuerte aumento en los casos de colusión, de acción de colusión, que es muy bueno para la economía de mercado, porque las economías de mercado requieren mayor competencia para poder desarrollarse. Ahora, la lógica de un modelo estático, inamovible, me parece errada. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es acelerar cambios que nos permitan combinar una economía de mercado fuerte con una presencia del Estado en materia de provisión de bienes públicos claves para el desarrollo fuerte. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aumentar la cooperación entre el mercado y el Estado. Necesitamos más y mejor educación, necesitamos más y mejor R&D o investigación y desarrollo para desarrollar esos nuevos potenciales negocios de las empresas, y eso requiere voluntad política. Eso requiere en primer lugar que estos temas, los temas de cuáles son aquellos cambios que tenemos que hacer de forma tal de gatillar mayores crecimientos de la productividad, estén presentes en la discusión pública. Creo que uno de los problemas que hemos tenido, y en esto comparto lo que decía Jorge, es que no hemos tenido toda la fuerza para priorizar políticamente esta discusión. Y esta discusión es muy relevante para algo que mencionaba Hernán en sus palabras iniciales, para los periodos que vamos a enfrentar. Si queremos tener una sociedad más justa, si queremos tener una sociedad más inclusiva, si queremos tener una sociedad con más prosperidad para todos, necesitamos mayor crecimiento económico. Y si queremos tener mayor crecimiento económico, necesitamos mayores grados de inclusión, necesitamos mayores grados de oportunidades, necesitamos mayor movilidad social en nuestro país. Y eso requiere una generación de bienes públicos muy significativa y mucho mayor a la que hemos tenido, pero que sean bienes públicos productivos. Porque es cierto que nuestro país requiere mayor redistribución. El nuestro es un país desigual.
pero para que esa mayor redistribución sea permanente en el tiempo se requiere mayor crecimiento económico, y eso no se hace sino potenciando el funcionamiento de una economía de mercado y potenciando el rol del Estado en la generación de esas condiciones para un crecimiento, y un crecimiento que sea inclusivo. Por eso me parece que la primera mirada debe ser de que acá no se trata de estrategias de desarrollo que son inamovibles, sino que son estrategias de desarrollo que se tienen que ir adaptando a las condiciones que mencionaba, por ejemplo, Jorge y Juan Andrés anteriormente, pero también a los desafíos dados los avances que se han logrado, que en mi opinión, en nuestro caso, habían sido y han sido significativos. Gracias. José Ramón, cuando tú asumiste el año 2018, la economía venía de periodo de relativo estancamiento, o sea, había caído bastante crecimiento, o sea, te tocó como la parte donde ya venía mucho más hacia abajo esta tendencia del crecimiento. ¿Cuál es tu visión de por qué llegamos a esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Falló el modelo? ¿Fallaron los incentivos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo ves? Hola Hernán, muchas gracias por la invitación. Gracias por ponerme al final de los cuatro, digamos. Es súper fácil decir una cosa novedosa ahora después de que todos han hablado, digamos. Así que, no, mira, yo quiero hacer un comentario que me sale muy, ¿no es cierto?, de las convicciones, que no es contradictorio con lo que ha dicho Jorge ni Juan Andrés, puede ser un poquito más, ¿no es cierto?, más discutible respecto de la estrategia de desarrollo que decía Luis Felipe, pero estamos acostumbrados con Luis Felipe a disentir algo en este tema, ¿no es cierto? Yo de verdad creo que el ser humano tiene así una cosa como media darwiniana de que efectivamente busca el mejorar en su condición de bienestar económico. Y por lo tanto, los seres humanos al final terminan mejorando o no mejorando dependiendo de la fertilidad que encuentren en las condiciones en las cuales pueden operar. Y eso se ve muy claramente cuando ves, ¿no es cierto?, las fronteras artificiales que han armado a través de la historia de los seres humanos, como por ejemplo el paralelo 38, que divide la Corea del Sur de la Corea del Norte, en lo cual personas muy homogéneas, muy similares, en un país, ¿no es cierto?, logran estándares de desarrollo y de bienestar para sus ciudadanos muy altos y en el otro muy bajos. O, ¿no es cierto?, los mexicanos que viven al sur del Río Grande versus los mexicanos que viven en Texas o que viven en California o que viven en Florida, que logran, dependiendo de cuál es la fertilidad que encuentran para desarrollar sus proyectos, logran niveles de bienestar y de ingreso y de desarrollo mucho más altos que al otro lado, mucho más alto en este caso en el norte que en el sur. Entonces, este tema como de las sociedades que arman fronteras artificiales, que son los países, que divide de alguna manera o que agrupa a los seres humanos, bueno, dentro de esas fronteras artificiales que se llaman países, ¿no es cierto?, que hacen que unos se llamen chilenos y otros se llamen argentinos, unos se llamen chilenos y otros se llamen peruanos, pero que en realidad son seres humanos con sus capacidades, la verdad es que uno se da ciertas reglas, y bajo esas reglas hay fertilidad para que haya condiciones de crecimiento o no las hay. Y yo creo que Chile generó reglas, instituciones, como para que lo que había estado bastante apagado, que era, ¿no es cierto?, esta capacidad de generar crecimiento y generar mejoras en el bienestar, se desarrollara. Eso lo hizo durante 30 años, generando mejores instituciones y mejorando el clima institucional, mejorando las posibilidades de coordinación entre la gente y permitiendo que la gente se organizara en empresas, en endeavors como para crecer. Y esas empresas se llamaron, que no existían, ¿no es cierto?, en un principio se llamaron empresas nuevas, son cosas bien raras, digamos, y bien improbables, como que Chile terminara teniendo la línea aérea más grande de Latinoamérica, ¿no es cierto? Es bien improbable que eso hubiese ocurrido, o el retailer más grande de Latinoamérica, o que, ¿no es cierto?, surgieran más tardíamente ahora empresas como Corner Shop desde Chile para conquistar México. Eso te habla de que en el fondo tú pones las condiciones y el mercado busca de alguna manera, y por eso hago referencia a Darwin, busca de alguna manera el cómo generar las empresas, generar la coordinación entre ellos como para crear estas empresas y a través de esa coordinación que se produce al interior de la empresa, generar más bienestar, más crecimiento, etc. Entonces, cuando tú me dices por qué se fue apagando un poco el crecimiento, si yo lo tomo desde el punto de vista de esta visión, yo creo que simplemente fuimos empeorando las condiciones, fuimos empeorando y fuimos haciendo menos fértil el terreno donde se podía efectivamente caer estas semillas de estos chilenos que quisieran, que están llenos de ideas, que son capaces, ¿no es cierto?, de generar empresas espectaculares, que son capaces de tener, ¿no es cierto?, grandes emprendimientos y generar una gran cantidad de nueva riqueza para sus compatriotas y para ellos mismos,
pero este terreno se fue poniendo cada vez más seco y menos fértil, y nuestras ideas fueron cayendo en terreno menos fértil. Y eso, de alguna manera, tiene que ver con lo que decía Jorge, con lo que decía Juan Andrés, también lo que decía Luis Felipe, pero el hacer menos fértil el terreno quiere decir que fuimos perdiendo la capacidad de podernos desarrollar los proyectos de inversión bajo los cuales tenemos potencial, porque así entiendo, ¿no es cierto?, lo que dice Juan Andrés, dice yo no me compro la idea de que Chile no pueda crecer, yo tampoco, yo creo que puede crecer, lo que Juan Andrés implícitamente nos está diciendo, el tema es cómo encontramos las condiciones para que se dé ese crecimiento, ¿no es cierto?, y cómo las buscamos. Yo creo que durante mucho tiempo pensamos y nos compramos la idea de que, bueno, el crecimiento está dado, se da igual, los empresarios y las personas son suficientemente egoístas y les gusta suficientemente la plata como para que van a invertir igual bajo cualquier tipo de condiciones, bajo cualquier tipo de suelo. Yo creo que fuimos empeorando esas condiciones, que hicimos algunos, los que estuvimos en el Ministerio de Economía sobre todo, ¿no es cierto?, hicimos esfuerzos por tratar de revertir ese empeoramiento de condiciones, con éxito limitado, y eso es básicamente lo que terminó dañando la capacidad de crecimiento de Chile. Entonces, si tú me preguntas, mirá hacia adelante, ¿cómo podemos revertir? Bueno, claramente tenemos que hacer que este suelo vuelva a ser más fértil, y para que vuelva a ser más fértil tienes que generar las condiciones, sabiendo que tienes la semilla, sabiendo que tienes la capacidad, sabiendo que tienes el conocimiento. Bueno, cuando ponga esa semilla ahí, que también haya la capacidad de coordinarse, la capacidad de sacar adelante estos proyectos sin que haya trabas. Y ahí, si es que no hay confianza en que como en conjunto podemos hacer eso y que de verdad nada nos impide, si es que nos transformamos en unos blamers, como dicen los americanos, en que le echamos la culpa a otras cosas respecto de las cosas que nos pasan a nosotros, es difícil que encontremos ese camino hacia el crecimiento. Si en cambio confiamos en que tenemos capacidades, que no necesitamos mucho más que ponernos buenas instituciones y buenas reglas para poder, ¿no es cierto?, hacer fértil esas buenas ideas que tenemos, bueno, entonces sí vamos a volver a encontrar ese camino hacia el desarrollo. Y por lo tanto, digamos, solo concluir, creo que tiene mucho más que ver con que nos encontremos de nuevo como sociedad bajo una mirada común de cómo realmente se produce el crecimiento y se crean empresas y se produce el desarrollo que cualquier otra cosa o plan específico que pudiéramos hacer. Gracias. Bueno, más adelante le voy a preguntar precisamente sobre eso, ¿qué cosas podríamos más o menos concordar para avanzar en lo que todos ustedes están de acuerdo en que es un tremendo desafío? Ahora, los quiero llevar a que se vayan un poquito más atrás. Cuando ustedes ocuparon el cargo en el Ministerio de Economía, todo les tocó de esta forma agendas pro crecimiento, con distintos nombres, etc. Pero siempre estaba la idea de eliminar borros de toro, de eliminar lomos de toro, aumentar la competencia, que en mi opinión es algo fundamental, especialmente como driver de la innovación, apurar proyectos de inversión, etc. Si ustedes miraran para atrás de lo que estaba en esa agenda, ¿cuáles serían como, pero esto muy rápido, por favor, para que el tiempo avanza, las dos cosas que más valoran de lo que ustedes lograron mientras estuvieron a cargo del Ministerio de Economía, y aquellas dos cosas que más lamenta que no se hayan podido implementar y que quedaron ahí todavía en el cajón? Ahora parto al revés, José Ramón. Bueno, Hernán, en base un poco y siguiendo con la misma línea de lo que estaba diciendo antes, siendo consistente con eso, cuando a mí me tocó estar en el Ministerio de Economía, mi approach al tema fue, bueno, más institucional. Entonces, más que un proyecto específico o una ley específica, mi intención fue crear instituciones que dieran cuenta en forma permanente de un trabajo muy grande. Y por eso creamos GPS, que es esta institución encargada, ¿no es cierto?, de tratar de dar cuenta de mejorar el ambiente para que puedan todos esos proyectos de inversión efectivamente realizarse y realizarse en tiempo y en forma. Y creamos otra institucionalidad dentro del Ministerio de Economía que se llama Open, que da cuenta de tratar de mejorar todo el ambiente regulatorio para que la productividad, ¿no es cierto?, creciera en el país. Creando estas instituciones, la idea fue decir, mire, la tarea es tan grande y es tan permanente que no se trata, ¿no es cierto?, de cambiar una ley o una regulación, sino que se trata de crear instituciones, cuerpos que se encarguen de esto, de mejorar la coordinación interministerial, ¿no es cierto?, rehacer los procesos dentro del Estado, una verdadera reforma del Estado en ese sentido, ¿cierto?, y de dar cuenta de cómo coordinamos mejor los esfuerzos del sector privado con los esfuerzos del sector público para que las cosas salgan adelante. Entonces,
uno cuando entra al Ministerio de Economía, que es realmente un planeta, ¿cierto? En el cual tiene pesca por un lado, turismo por el otro, tiene emprendimiento por el lado de Corfo, tiene el CERNAC por el lado de los consumidores, de alguna manera tiene que elegir batallas y tiene que elegir, bueno, ¿dónde me voy a concentrar? Administro todo, pero ¿dónde me concentro? En mi caso, el objetivo fue concentrarme en crear estas instituciones de tal manera, ¿no es cierto?, que desde ellas pudieran surgir los cambios regulatorios, se pudieran empujar los cambios legales y también, ¿no es cierto?, mejorar el ambiente de forma permanente para inversión y para productividad. Muchas gracias. Luis Felipe, en tu caso, ¿cuáles serían como tu proyecto estrella o las cosas que más valoras que se realizaron durante tu periodo? Dos cosas antes, dado que hablé un poco menos. Respecto de lo que decía José Ramón, a mí me parece que el tema institucional es fundamental. Él citaba unos ejemplos que han estado muy presentes en toda la literatura que Daron Acemoglu de MIT y Robinson han estado empujando muy fuertemente. Y esa misma literatura que él cita es una literatura que ha sido muy clara en señalar que esas instituciones económicas no son inamovibles. Primero, que esas instituciones económicas responden a la distribución del poder político. Y yo creo que nosotros tenemos una discusión respecto a la distribución del poder político que es muy relevante para generar precisamente instituciones inclusivas desde el punto de vista económico y ciertamente que inclusivas desde el punto de vista político. Y a mí me parece que en eso los avances que hemos logrado desde el retorno a la democracia han sido importantes, pero han tenido que seguir siendo aumentados y creo que estamos en un proceso complejo, pero que espero que vaya en la dirección de aumentar esa mayor inclusión por parte de las instituciones políticas y económicas. Y la innovación y la productividad se aumenta de dos formas, ¿no? Haciendo mejor lo que hacemos y también haciendo cosas nuevas. Y yo creo que en general vamos a compartir que haciendo mejor lo que estamos haciendo hoy, requiere mayor eficiencia regulatoria, requiere mayor eficiencia en provisión de bienes públicos como los que estamos entregando al momento. Y eso yo creo que lo vamos a compartir. Hernán estaba preocupado al principio de decirnos, bueno, ¿cuáles son los puntos de encuentro? Les voy a decir que ese es uno de los puntos de encuentro. Necesitamos mejorar la productividad en sectores clave de nuestra economía. La productividad del sector de la construcción, la productividad de la minería, son muchísimo más bajos que la productividad de los países que están en la frontera. Y eso han sido estudios muy interesantes que han sido generados por una de las cosas que me gustaría resaltar respecto de mi presencia en el Ministerio de Economía, que fue la creación de la Comisión Nacional de Productividad. ¿Por qué? Porque una comisión de productividad a mí me parecía que era fundamental para precisamente entregar, más allá de los gobiernos de turno, información que nos pudiera permitiera tomar mejores decisiones de políticas públicas, que nos permitiera aumentar la eficiencia regulatoria, que nos permitiera contar con un set de ideas también para promover el mejor funcionamiento de los mercados. Y me agarro de este segundo punto respecto al funcionamiento de los mercados para mencionar otra iniciativa que nosotros llevamos adelante que me parece fundamental. En la misma lógica de lo que han hablado los distintos panelistas, probablemente yo soy el que ha planteado una posición un tanto más diferente, pero a mí me parece que el funcionamiento de los mercados es fundamental. La competencia en los mercados es fundamental. Sin competencia no vamos a tener aumentos relevantes en productividad. Sin competencia no vamos a tener aumentos en innovación. Las empresas no innovan cuando no enfrentan un ambiente competitivo. La competencia es clave. Y nosotros pasamos una ley que generó multas muy significativas para aquellos que se coluden. Déjenme darles un ejemplo a los auditores. Cuando se detectó la colusión de las empresas avícolas, la colusión de los pollos, esas empresas tuvieron ganancias económicas por sobre las normales, que fueron varias veces superiores a las multas que pagaron. Si no me equivoco, el número que dio la Fiscalía Nacional Económica fue en torno a 1.500 millones de dólares de ganancias sobre las normales que obtuvieron producto de esa colusión. Y pagaron algo así como 50 millones de dólares en multa. Nosotros cambiamos la ley. Generamos también el delito de colusión. Aquellos que participan en una colusión están engañando a la sociedad en su conjunto, están debilitando la economía de mercado. Y por lo tanto, me parece que esos cambios han sido cambios importantes, precisamente en la dirección de aumentar productividad, de aumentar la competencia, de aumentar el crecimiento económico. Y toma tiempo que eso se manifieste en los números, pero me parece que es absolutamente fundamental y yo creo que vamos a compartir con los distintos panelistas
que si queremos aumentar el crecimiento económico tenemos que tener mayor competencia en nuestros mercados. Creo que también se dio un aporte importante en una dimensión, que es la considerar de que existen muchas medidas que son o que requieren un cierto grado de complementariedad. En general tendemos a pensar agendas de desarrollo productivo como balas de plata. ¿Cuál es la bala de plata que nos va a sacar de esta situación? Y cuando Chile, y dado que Chile ha avanzado de manera importante en materia de desarrollo económico, somos un país que lo ha hecho bien, pero que enfrentamos desafíos importantes, la complementariedad de las medidas económicas toma mucha más relevancia. Y por lo tanto no es una medida en sí misma, sino que es un conjunto de medidas las que se debiera implementar para potenciar el emprendimiento, para darle apoyo a los emprendedores que José Ramón mencionaba, que Juan Andrés mencionaba, que Jorge mencionaba, que tienen muy buenas ideas, que no me cabe ninguna duda que existen muy buenas ideas en nuestro país, pero que requieren financiamiento, requieren apoyo en gestión, requieren apoyo en apertura de mercado. Me parece que también la lógica de que necesitamos clúster de políticas públicas que se complementen para poder verdaderamente mover la aguja, fue otra de las ideas que nosotros quisimos impulsar en la agenda en mi tiempo en el Ministerio de Economía. Gracias, Luis Felipe. Yo creo que tú tienes toda la razón y lo comparto plenamente, el tema de la importancia de la competencia como un gatillante de la innovación. Y tú colocabas el tema de lo que ustedes avanzaron en la legislación, especialmente hacer que la corrupción fuera un delito, y todo eso creo que fue un avance muy importante. Pero solamente hago el punto que competencia no es solamente evitar colusiones, sino que es generar un ambiente para que los mercados puedan ser desafiados por nuevos emprendedores, y eso implica eliminación de trabas, etc. Por eso podemos conversar después. Juan Andrés, a eso me refería precisamente cuando dije, sí, cuando hablo de competencia. Lo que pasa es que si tú no tienes que elementos básicos como los que teníamos en nuestro ordenamiento jurídico no estaban presentes, hablar de barreras de entrada, hablar de potenciar entrada de nuevos actores hacía aún más difícil. Cierto. Juan Andrés, ¿cuáles serían tus proyectos estrella? Me imagino cuáles vas a mencionar, pero prefiero escucharlo de tu parte. A mí esta pregunta me pone un poco incómodo, ¿eh? Porque creo que uno lo que hace es echar a andar procesos como ministro con un equipo. Muchos de esos procesos vienen de los gobiernos anteriores y los continúan los gobiernos siguientes, así que no suene que esto atribuirse a uno, digamos, ciertas obras, por así decirlo. Creo que todos son trabajos conjuntos, ¿no? Pero creo que el énfasis que le pusimos desde el Ministerio de Economía en su momento fue promover el emprendimiento y promover la competencia, los mismos temas que se han planteado por el resto de los panelistas. Y en materia de promover emprendimiento fue eliminar barreras de entrada a la creación de empresas. Hicimos dos leyes en esa materia que han tenido un enorme efecto en fomentar la creación de empresas. Hoy día se crean más de 700 empresas al día. Esto me estoy refiriendo a los datos últimos del mes de marzo de este año, lo cual obviamente es récord. Eso equivale a entre 4 y 5 veces lo que se creaba en términos de número de empresas antes de esas dos modificaciones. Y esto creo que desató una ola, fue uno de los factores que desató una ola de emprendimiento, que es precisamente cómo aterrizar esas ideas que mencionaban Ramón y Luis Felipe, que están en la mente de mucha gente, y ese ímpetu creo yo que es un gran motor para el crecimiento de la productividad, de la competencia y en definitiva de la actividad económica. Desgraciadamente, naturalmente, crear una empresa no es todo, después hay que hacerla vivir, digamos, y hay mil dificultades para eso, entre otros superar las barreras burocráticas. Veía recientemente un estudio de la Comisión Nacional de Productividad que solamente, digamos, que los trámites para una mediana empresa, desde el momento de que inicia actividad hasta que puede realmente operar, están tardando en promedio 17 meses, y que solamente el 30% de las que impartieron esa carrera logran sobrevivir, digamos, ¿eh? O sea, logran sobrevivir en el sentido de logran ponerse a funcionar, no que después sobrevivan o no sobrevivan por la competencia, sino que simplemente el trámite los ahoga. Entonces, ahí todavía hay una enorme tarea que hacer, pero por lo menos echamos a andar, creo yo, ese proceso. Y la otra línea es la que tiene que ver con bueno, y eso es un factor de competencia, entre paréntesis, ¿no? La creación de nuevas empresas. Y lo otro que tiene que ver con la innovación, yo soy muy entusiasta de Startup Chile, que fue una creación
que buscó precisamente poner en primera línea, poner en la vitrina, por así decirlo, esta perspectiva de emprendimiento innovador con visión internacional, visión global, y creo que fue tremendamente exitoso, sigue siendo, los gobiernos siguientes mantuvieron esa institución, incluso haciéndole modificaciones, mejorando, perfeccionando, y creo que ha sido también un factor tremendamente importante en gatillar estas experiencias como las que mencionaba José Ramón, de estas empresas chilenas que han salido para afuera, empresas nuevas, digamos, y que son, creo yo, una de las razones por las cuales me hace a mí ser muy optimista. O sea, yo por eso vuelvo a repetir, creo que con las condiciones políticas adecuadas, este país tiene todas las condiciones para dar un salto muy fuerte en crecimiento, porque está ahí el germen del emprendimiento, de la innovación presente. Así que son esas dos muchas gracias, Juan Andrés. Jorge, y en tu caso, que fuiste, partió con todas estas cosas, porque fue recién después del primer cambio de gobierno por el año 90, Jorge. Pero me gustaría dar un giro a la pregunta y concentrarme en aquellas cosas que yo considero que no fueron resueltas. No las que sí fueron resueltas, porque creo que desde el punto de vista del futuro hay ciertos temas que nosotros no hemos resuelto y que siguen pendientes al mirar el futuro. El primer tema que quisiese mencionar es nuestras políticas en general carecieron de un enfoque de contexto. Y este es un tema extraordinariamente relevante hoy día. Toda la investigación académica muestra que los contextos son muy importantes para los resultados, ya sea sociales o económicos. Nosotros trabajamos en general, y diría que los ministros que están acá en este panel, con la idea de prácticas de instrumentos universales, de actores individuales, de empresas que toman iniciativa, pero no de contextos. Incluso agregaría que el tránsito del Ministerio de Planificación o de la Oficina de Planificación hacia un ministerio social generó una ausencia de contexto en general en las políticas públicas. Entonces, creo que ese es un factor, énfasis excesivo en instrumentos universales, débil enfoque territorial, poca colaboración, y eso se refleja, por ejemplo, en centros de las ciudades que decayeron en su dinamismo. Los centros de las ciudades son distritos vibrantes, para lo mismo que planteaban los panelistas, pero ese distrito vibrante que genera una externalidad positiva para la iniciativa empresarial no existe. Los mercados municipales, la mitad de los mercados municipales en Chile están cerrados porque no tienen mantención, y los mercados municipales en todas partes del mundo son un polo de atracción. O sea, en general los contextos o sea, la cantidad de activos públicos que están desaprovechados en Valparaíso, en la ciudad, etcétera, es gigantesca. Y eso en parte es porque nuestras políticas fueron excesivamente de instrumentos universales y poco contextuales. Y el segundo tema que me gustaría plantear es, creo que nuestras políticas no lograron sintonizar con la heterogeneidad estructural que tiene la economía chilena. La economía chilena, a diferencia de la europea, se caracteriza por tener muy pocas empresas grandes, y esas empresas grandes funcionan en la escala global. Son empresas que están en los mercados internacionales, que tienen proyectos de mercados internacionales, y tienen un sector de empresas medianas y pequeñas, y creo que la dinámica política o la dinámica en general llevó a que las empresas grandes se beneficiaron de la apertura de los mercados, de los acuerdos de libre comercio, es decir, se les rayó una cancha en la cual ellos podían jugar bien en la arena internacional. Las empresas pequeñas quedaron en un enfoque muy asistencialista, y las empresas medianas, lo que en Europa o en Alemania se llaman los Mittelstand, quedaron un poquito en terreno de nadie. Y son esas empresas medianas las que están más conectadas con la realidad, las que conocen los cambios que se van produciendo en los mercados, y las que tienen más posibilidades de ser articuladores con el gobierno, con otras empresas, de proyectos innovadores.
Esa por lo menos es la experiencia europea, la experiencia sobre todo en Alemania, y nosotros, la brecha entre empresas grandes y empresas pequeñas ha ido aumentando, sigue aumentando, y la debilidad de las empresas medianas ha sido un factor que ha afectado nuestra capacidad de crecimiento. Yo creo que esos dos temas, la ausencia de un enfoque en empresas medianas y la ausencia de contexto, han caracterizado las políticas de estas décadas, y creo que es parte de los temas pendientes. Muchas gracias, Jorge. Oye, yo los quiero llevar ahora a un tema donde sí sé que hay discrepancia entre ustedes. Y es el tema de lo que se habla mucho hoy día, de que a Chile, para dar el salto que viene, necesita complejizar su matriz productiva, que se requiere mayor intervención del Estado. Hay una economista italiana, Mariana Mazzucato, que habla de que el Estado tiene que ser un Estado emprendedor. Yo, en lo personal, soy más partidario de lo que se conoce como el Estado facilitador, que crea las condiciones para hacer esto sin perjuicio de que cuando hay externalidades, cuando se requiere proveer bienes públicos, cuando haya sinergias de información, cuando hay problemas de coordinación, siempre hay un lugar para que el Estado intervenga. Pero aquí hay como una línea roja de donde establecer esa diferencia. Bueno, y de los cuatro que están acá, obviamente, Juan Andrés y José Ramón son más partidarios de lo que yo llamaría Estado facilitador, por lo que han dicho y por lo que hicieron durante su gestión. Jorge, por las cosas que hizo, por las cosas que escribe también, Luis Felipe, por lo que hizo, son un poquito más partidarios de que el Estado tenga un rol más activo, como uno habla de orientando al mercado, otros hablan de generar apuestas, etc. Entonces, yo lo que les quiero preguntar no es que cada uno plantee su visión, sino que conociendo cuáles son estas posiciones, quiero preguntar a cada uno qué es lo que no le gusta de la posición contraria a la de ellos. Y me gustaría partir por Juan Andrés en este sentido, porque Juan Andrés hablaba de, entre las cosas que hizo, la empresa en un día. Obviamente eso es una política horizontal que los beneficia a todos, que no discrimina para nada y que se permitió un salto importante. Habló de Startup Chile, que, ojo, esa sí es una intervención estatal porque se eligió algo en función de un área en la cual había problemas, había digamos, asimetrías de información, no estaban llegando los emprendedores de afuera, no estaban viniendo para acá, y eso permitió colocar a Chile en el radar. Pero bueno, pero dicho eso, y ahora le pregunto a Juan Andrés en ese sentido, ¿qué es lo que no te gusta de la otra mirada, de la que sería una intervención mayor del Estado? Mira, yo primero quiero decir que ambas miradas tienen méritos y desméritos, ¿eh? Y en consecuencia esto tiene bastante que ver con caso a caso, más que grandes. Nosotros los economistas nos gustan mucho los grandes modelos, nos dedicamos, digamos, a contrastar estos grandes modelos, pero cuando uno mira la realidad, siempre la realidad es una mezcla un poco de todo. Incluso tú mencionabas, Hernán, el caso de Startup Chile o de la ley de generación de empresas en un día, pero hay simultáneamente, como tú sabes muy bien, el Corfo, hay una cantidad de iniciativas que tienen que son más de un poco del tipo de la que la economista Mazzucato propone, digamos. Entonces hay un poco de todo. Ahora, yo creo que ¿dónde está para mí el problema de la visión, llamemos, digamos, más activa del Estado? A mí, primero, no me parece a mí que en general el Estado tenga mejor información y mejor visión respecto al futuro que el conjunto de los miles de emprendedores en competencia. Segundo, una vez que el Estado empieza a definir, ya sea porque se le ocurrieron a sus expertos o en conversación con sociedad, con los empresarios, con los gremios empresariales, o que se empieza a definir ciertas áreas, necesariamente eso deja áreas afuera. Y empieza a generar entonces toda una puja, digamos, por entrar a esa lista de sectores que van a ser privilegiados. Yo creo que desalienta precisamente la innovación. A mí me recuerdo que una de las primeras cosas que me tocó como ministro de Economía fue recibir a los productores que en ese momento iniciando la actividad de la producción en Chile de aceite de oliva. Me iban a decir, nosotros creemos que somos clústeres, porque el gobierno anterior había dado mucha importancia a la idea de los clústeres. Nosotros creemos que somos clústeres. Ellos venían a pedir apoyo en el fondo. Y eso pasa inevitablemente, hace que las energías entonces empresariales, en vez de buscar cómo crear mejores productos para los consumidores,
terminen destinándose a cómo conseguir mejor apoyo del Estado a través de estos, digamos, de estos clústeres o cualquier otra fórmula, lo mismo cual ella sea. Y en tercer lugar, a mí me preocupa también que esto es un argumento un poco más político, que una vez que esas políticas son exitosas, porque algunas de ellas son exitosas, logran efectivamente crear sectores que crecen y qué sé yo, en los cuales había una fuerte participación del Estado, ya sea aportando financiamiento, tecnología u otras cosas, yo creo que pierden legitimidad política las utilidades que esos sectores obtienen. Y ha habido experiencias en Chile de eso también, porque obviamente es muy distinto si las utilidades son obtenidas en competencia, si las utilidades o rentabilidad de las inversiones es obtenida en parte con apoyo del Estado, porque pasó a ser un sector prioritario para el Estado y empezó a recibir subsidios. Entonces, en mi opinión, la legitimidad política se pone en duda, eso termina finalmente en que se les quitan esos beneficios, se les ponen impuestos especiales, y eso genera, creo yo, un manejo muy complicado. Por eso yo prefiero en general las leyes parejas, pero eso no exime al Estado de un rol extraordinariamente importante en lo que es el fomento, la inversión con recursos y con apoyos de distinto tipo, en lo que es la creación de ideas, o sea, todo lo que es, digamos, la investigación básica, lo que es el desarrollo tecnológico de alto riesgo, en lo cual siempre hay una forma en que, digamos, externalidades positivas que justifican que el Estado apoye, como por ejemplo lo que es la ley de apoyo tributario, digamos, el incentivo tributario a la investigación y desarrollo, y lo que es el rol insustituible del Estado en la planificación y muchas veces el financiamiento de la infraestructura, básico, digamos, para el desarrollo de los proyectos de inversión, infraestructura tanto de transporte como de hidrológica, digamos, o también de telecomunicaciones, y lo que es el rol que puede jugar el Estado, y que ha jugado en Chile durante los últimos 30, 40 años, bastante exitoso en varios casos, en la coordinación de actividad privada, digamos, ¿no? Yo, en el caso a caso, para nada me niego a esa opción, pero creo que esos son más bien casos excepcionales, que caso a caso tienen que verse la conveniencia que el Estado genere esa intervención de coordinación y no la regla general, digamos. Gracias. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, nos queda poco, así que les pido, por favor, no más de 2 minutos y medio, 3 minutos en esto. Jorge Marshall, ¿en qué discrepas tú de lo que plantea Juan Andrés? ¿Tú eres más partidario de la selectividad sectorial? A ver, yo tengo un matiz. Yo plantearía tres puntos muy rápidamente. El primero es que el crecimiento espontáneo no es suficiente. Y no es suficiente ni siquiera porque nos va a generar un crecimiento aceptable, sino que además no es suficiente porque no resuelve los problemas de la sociedad. El informe que hizo el Banco Central sobre el mercado del trabajo en diciembre del 2018 muestra de las estrategias que las empresas tienen respecto a la capacitación, los recursos humanos, el desempleo de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Son temas sociales muy complicados. El mercado no los resuelve. O sea, el crecimiento espontáneo no funciona, en primer lugar. En segundo lugar, el crecimiento tiene que ser apoyado por el Estado. Pero como dice bien Juan Andrés Fontaine, el Estado no tiene el conocimiento, los burócratas no tienen el conocimiento. Entonces, el punto es cómo resolver un tema de esa envergadura. Y la solución que se ha ido encontrando en el mundo es que el Estado no tiene que generar la selectividad por sí mismo, sino que tiene que iniciar un proceso más basado en los territorios. Al basarse en los territorios y al basarse en las prioridades de desarrollo de los territorios, se resuelve el problema político de la legitimidad. O sea, no hay que apoyar sectores, hay que apoyar territorios. Y al apoyar territorios estamos apoyando la realidad productiva de esos territorios con sus problemas y su mochila social. Y de esa manera uno está logrando que el territorio, las empresas del territorio van a tener el conocimiento para poder aportar en esta dirección, no son los burócratas. O sea, hoy día en el mundo la problemática que estamos discutiendo está bastante más avanzada de lo que estaba hace 20 años.
¿Hay selectividad? Sí. ¿Por sectores? No. ¿Por territorios? Sí. ¿Con participación? Sí. ¿Con inteligencia colectiva? Sí. O sea, esa es la forma. Ahora, esto no es fácil organizar, pero hay que hacerlo para poder tener futuro, resolver los problemas que la gente quiere que se resuelvan. Gracias. Y Luis Felipe, y en tu caso, ¿cuál es tu mirada contraria? ¿Cuáles son tus críticas a la visión más de Estado facilitador? Partamos con tu pregunta. Creo que tu pregunta tiene una contradicción. Tú dices, bueno, cuando hay problemas de coordinación, cuando hay problemas de información, efectivamente hay un rol mayor para el Estado. Y me parece que hay muchos casos en donde tenemos problemas de coordinación, donde tenemos problemas de información, particularmente en materia de innovación, particularmente cuando las empresas requieren implementar estrategias de negocio basadas, por ejemplo, en lo que Porter llamaría diferenciación. Está lleno de problemas de coordinación, está lleno de problemas de información y por lo tanto hay un rol importante para el Estado en esto. Yo discrepo de la lógica de que no pueden haber desafíos país en áreas estratégicas. De hecho, Juan Andrés me parece que de alguna u otra forma lo dice, pero lo niega. Cuando en su intervención anterior nos dice, bueno, mire, tenemos que generar un estatuto especial para la minería, para la inversión en energía, que son sectores críticos para nuestro país. Yo comparto su apreciación. Me parece que sectores como el de la minería y el de la energía son sectores claves en materia de inversión para los próximos años en nuestro país. Y hay que buscar instrumentos que efectivamente nos permitan gatillar inversión en esos sectores. Pero esa misma lógica podemos generar para decir, bueno, entonces hay sectores en los cuales debiésemos generar instrumentos especiales para su desarrollo. Y por lo tanto, me parece que en esa lógica, me parece que una de las cosas que le hace mal a este debate es la caricatura. Es la caricatura, por ejemplo, que Jorge plantea respecto del burócrata seleccionando sectores. De hecho, si algo sabemos es que la experiencia internacional de los países que han sido verdaderamente exitosos en materia de crecimiento económico es que han tenido cierto grado de selección de sectores. Vayan ustedes a Singapur, vayan ustedes a Corea y del Sur, para no mencionar el Corea del Norte de José Ramón, que seguramente vamos a tener todos la misma opinión, donde ha habido un cierto grado de selección, absolutamente, definición de sectores estratégicos. ¿Y eso tiene un correlato en el territorio? Absolutamente. Si usted habla de energía solar, en el caso de Chile va a hablar del norte del país, si hablamos de energía renovable, por ejemplo, eólica, va a hablar del sur del país. Entonces tiene un correlato con el territorio, obviamente, pero eso no significa que no haya, digámoslo así, definiciones estratégicas del país. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si quedamos en la caricatura de que esto es un burócrata seleccionando una empresa, seleccionando un sector, no vamos a avanzar como país. Lo que yo los invitaría a conversar es respecto de desafíos estratégicos para el país. Si hoy día el hidrógeno verde, por ejemplo, surge como potencialmente un sector de alto potencial de crecimiento en el futuro, veamos cómo hacemos para generar inversiones, para generar instrumentos que nos permitan aprovechar esa oportunidad no solo para exportar hidrógeno verde, sino para generar encadenamientos productivos que nos permitan generar pequeñas y medianas empresas, como decía Jorge Marchal en su intervención, que sean altamente productivas, que exporten servicios, que exportemos tecnología. Ese es el tipo de preguntas que tenemos que hacer. Y eso no se hace sin colaboración con el sector privado, sino sin colaboración con las comunidades. Se hace absolutamente en conexión con ellos. Tenemos desafíos medioambientales muy significativos, por ejemplo, desde el punto de vista de la minería. Si queremos aumentar la inversión minera, podemos hacerlo sobre la base de una minería sustentable que genere innovación, que genere conocimiento, para precisamente poder materializar y aumentar esos proyectos de inversión que Juan Andrés mencionaba. Me parece que ahí tenemos un espacio grande de hacerlo, pero sin caricaturas de un burócrata en la Alameda seleccionando un sector económico, sino sobre la lógica, cómo logramos una mayor colaboración entre lo público y lo privado, precisamente para gatillar aquello que Jorge Marchal le preocupaba y que a todos nosotros nos preocupa, que es generar empleo, que es generar empleos de calidad, que es generar mejoras en el medio ambiente, que es generar oportunidades en las regiones. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad grande como país de meter esos temas, pero creo que una de las cosas importantes es que partamos de lo que decía Hernán, partamos de la base que hay problemas de coordinación en algunos sectores, en algunas instancias, que hay problemas de información, que es necesario generar bienes públicos básicos, y después, digamos, tenemos o nos podemos poner de acuerdo en desafíos estratégicos para el país, de forma tal de potenciarlos, gatillarlos y transformarlos en una oportunidad para mejorar el bienestar de todos nuestros ciudadanos. Correcto. No voy de acuerdo contigo, Luis Felipe, en materia de los desafíos estratégicos. Mi gran problema cuando uno mira los desafíos estratégicos es que a veces tiene el riesgo de convertirse en selectividad sectorial camuflada, digamos, porque una cosa es un desafío que era un Chile descontaminado, que es un problema que atraviesa todos los sectores,
Si tú hablas quiero promover la energía solar, bueno, ahí estás yéndote a un sector en particular. Pero absolutamente. Bueno. Es que me parece que ese punto es fundamental y va de la mano de lo que conversábamos antes. Hay ciertos instrumentos que tienen que ser utilizados para potenciar oportunidades estratégicas en los países. En nuestro país es un país minero, es un país que requiere potenciar la minería y hemos generado instrumentos para hacerlo, pero eso, para que poder seguir haciéndolo en el futuro, también tenemos que ver que hay otros sectores que pueden tener los mismos necesidades. Correcto. José Ramón, estamos ya casi terminando. ¿Hay derecho a réplica cuando uno se ha aludido personalmente o no? ¿Un segundo? Ya, un segundo. Un segundo más, no, simplemente para aclararle a Luis Felipe que mi propuesta de un estatuto especial del proyecto en este momento es por la emergencia que genera la crisis institucional en la cual estamos abocados, digamos. No es por una política para tiempos normales. Es simplemente porque creo que estamos en una situación muy especial hoy día en Chile, como todos muy bien saben. Definamos tiempos normales, entonces. Ya, bueno. José Ramón, te toca cerrar en definitiva a ti. Así que, ¿cuál es tu visión de la otra mirada? Yo parece que soy el más liberal de todo el panel, así que bueno que me tocó cerrar, digamos. Pero, a ver, para un poco tratar de pasar con un ejemplo concreto, digamos, lo que me pasa con toda esta problemática. Y un ejemplo de ahora. Hay países que fueron tremendamente exitosos, por ejemplo, uno de ellos, Corea del Sur, en la parte inicial de cómo lidiar con esta pandemia. Y sin embargo decidió Corea del Sur que en el tema de vacunación iba a desarrollar una vacuna local, coreana, y no compró ninguna vacuna afuera, no diversificó su riesgo, ¿no es cierto?, y decidió no comprar vacunas afuera. El resultado de eso, Corea está súper atrás hoy día en el proceso de vacunación, porque no tiene Pfizer, porque no tiene Moderna, porque no tiene AstraZeneca, ¿no es cierto?, y porque no tiene Sinovac. Y eso es, digamos, que un ejemplo de lo que me preocupa de cuando ¿no es cierto?, un grupo de gente decide estas cosas por el país, digamos. Yo soy en ese sentido mucho más abierto y creo que hay ciertas ventajas competitivas que tienen los estados y que tienen que ojalá dedicar la mayor parte de su tiempo a eso. Y los gobiernos y los estados, digamos, tienen ventajas competitivas mucho más claras en fijar las reglas del juego y fiscalizar que se cumplan esas reglas del juego, más que, ¿no es cierto?, ser los que produzcan los productos y servicios dentro de ese territorio definido. Ese marco general creo que es el que debe guiar, ¿no es cierto?, la discusión respecto de este tema. Si tenemos tiempo limitado y tenemos capacidades limitadas, y tú me dices, ¿a qué rol quiero que se dedique principalmente y primordialmente el Estado? Yo prefiero 1000 veces que la mayor parte de la energía del Estado, digamos, esté fijada en fijar buenas reglas y fiscalizar que se cumplan esas buenas reglas de tal manera de darle seguridad al resto y dejar que toda la infinita capacidad de distintas ideas e innovaciones que tiene el resto de la sociedad que vive bajo esas reglas que fija el Estado son las que prueben y se prueben algunas bien y algunas mal en el mercado, ¿no es cierto?, de una forma, en un ambiente competitivo. A algunos les va a ir bien, otros les va a ir mal. Entre las cosas de las cuales carece el Estado es de la capacidad para tomar los riesgos que sí tienen las otras personas fuera del Estado. El Estado tiende a ser más bien conservador, con toda lógica. Los recursos del Estado se los ha extraído a la sociedad y el Estado ahora, ¿no es cierto?, tiene una contraloría y tiene muchos ojos mirando para que los ocupes bien. Solo ese efecto hace que el Estado, usando los propios recursos que le ha extraído a la sociedad, sea mucho más conservador en el uso de esos recursos de lo que sería el sector privado dentro de una empresa que está dispuesta a arriesgarlos y perderlos eventualmente y partir de nuevo. El Estado, usar recursos y perderlos, se arriesga, ¿no es cierto?, a juicios, se arriesga a sumarios, se arriesga a montones de cosas y por lo tanto el Estado tiende a ser mucho más conservador. Dado eso, no es raro que no surjan tantas empresas, que no surjan tantos emprendimientos que están al alero y a la mano de los recursos del Estado. Por eso, digamos, de nuevo, esta es una lógica simple, simplemente como para un marco. Obviamente que, como dice Juan Andrés, hay siempre ejemplos en particular en que tú puedes romper esta regla, pero para mí la regla simple es esa. Un Estado que fije reglas y que las fiscalice, por ejemplo, ley de concesiones, y tú fiscalizas, ¿no es cierto?, al que se hagan bien las carreteras, pero las administra y las hace otro señor. O tú fijas reglas del juego como para que haya una competencia muy clara, como decía Luis Felipe, nosotros, ¿no es cierto?, pusimos un marco regulatorio para que hubiera un ambiente competitivo mejor en el país. Fantástico, me parece. Un rol del Estado clarísimo, en fijar reglas del juego y después, ¿no es cierto?, hacer que se cumplan esas reglas.
de ahí empezar a decir, mira, este sector, este otro sector, o nos vamos por este lado, o esta es nuestra estrategia de desarrollo, creo que ha mostrado el mundo en distintos ámbitos de la historia, de distintos países, que al final la competencia entre distintas empresas o emprendimientos es mucho mejor en producir al final beneficios que un Estado dirigiéndolos desde arriba. Muchas gracias. Bueno, se nos acabó definitivamente el tiempo. ¿Y qué quieren que les diga? Creo que fue una tremenda conversación. Como Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, le agradecemos que hayan participado de esta transmisión y decir que como moderador me quedo con la positiva sensación de que en momentos tan convulsionados como lo que estamos viviendo hoy día en Chile, por Dios que es importante conversar, colocarse en el lugar del otro, aceptar los puntos que pueda tener el otro, hacer ver las diferencias. Así se construye el país. Y eso es lo que nosotros queremos contribuir desde nuestra iniciativa Diálogo Economía del Futuro, para juntar personas que piensan distinto y para que logremos avanzar en esta línea del Chile mejor que todos estamos buscando. Sin más, muchas gracias a los panelistas, exministros, creo que tuvieron una conversación de gran nivel, gracias por su tiempo y gracias a todos quienes se conectaron hoy día. Que tengan un buen día. Chao, gracias.